Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra segunda invitada. Tuve la inmensa fortuna de conocer a Amelia Gamoneda en Salamanca en julio del año pasado, cuando me invitó a participar en un encuentro sobre inscripciones literarias de la ciencia que ella misma organizaba. Y fue un placer para mí poder participar en aquellas jornadas y contemplar el enorme trabajo que allí se estaba haciendo en relación al estudio de las interacciones entre literatura y ciencia. Aquel encuentro se realizó en el marco de lo que, hasta donde yo sé, y ya me corregirás, Amelia, si me equivoco, es el único proyecto de investigación con financiación pública dedicado completamente al estudio de las relaciones entre ciencia y literatura. Amelia Gamoneda Lanza es profesora titular de literatura francesa en la Universidad de Salamanca, es también crítica literaria de literatura francesa para la Revista de Libros desde hace 12 años. Como estudiosa de la literatura francesa actual ha publicado los libros Marguerite Duras, La textura del deseo y Merodeos. Ha traducido también obras de poesía, novela y ensayo del francés. Sus artículos versan sobre la obra de autores como Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire o Beckett, entre otros muchos. En el ámbito de la poesía y la novela españolas ha trabajado sobre la obra de Cristina Fernández Cubas, Félix Romero, Juan Pedro Aparicio y Antonio Gamoneda, entre otros. En diversos estudios ha abordado también aspectos teóricos de la crítica literaria, de la teoría de la traducción y de la evolución de la poesía francesa actual. Su investigación ha estado durante más de 10 años centrada en las poéticas del cuerpo. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Ilicia, Inscripciones literarias de la ciencia, ámbitos interdiscursivos, transferencias conceptuales y procesos semióticos. El título de su ponencia de hoy es ¿Cómo sabe una metáfora, poesía, poética y ciencia? Amelia. Hola, muy buenos días. Bueno, pues sí, la pregunta que trae mi título es voluntariamente ambigua, como ven. ¿Cómo sabe una metáfora? Pregunta por el saber, pregunta por el sabor, es decir, pregunta por un saber que es conocimiento racional y otro que es un saber del sentido del gusto, un saber perceptivo, ¿no? En suma y de manera más general. Así que vamos a ir por partes. Y lo primero que voy a abordar es la manera racional de operar que tiene la metáfora y después pues voy a ver cómo ésta gestiona lo perceptivo y lo experiencial. Y como van a apreciar, pues la segunda operación va a estar implicada en la primera y tendremos ocasión de ver esto a través de un ejemplo. Desde el punto de vista del conocimiento, la metáfora dice lo que sabe sobre algo, señalando su semejanza o parecido pues, con otra cosa. Propone una analogía, pero lo hace abreviándola. No dice, por ejemplo, el poeta es al pensamiento como el pájaro es al vuelo, que eso es una analogía, sino que dice que el poeta es un pájaro. Perdonen la banalidad de la metáfora. De modo que la analogía pues, señala explícitamente una relación de partes que funda la semejanza, pero la metáfora pues, no la señala. La metáfora parece que sustituye un término por otro, ¿no? Y lo que lo hace en razón de una semejanza que hay que encontrar, y que en este caso es pues, que tanto el poeta como el pájaro desarrollan sus respectivas actividades libremente y sin obstáculos, ¿no? La metáfora vista de esta manera es una figura retórica, un tropo se la llama, y se realiza pues, sustituyendo palabras, sustituyendo eso que se llama el término tenor, el poeta, por el término vehículo, que se llama pájaro. Yo voy a llamar más generalmente al tenor el dominio meta y al vehículo dominio fuente. Esta que les cuento hasta aquí es la concepción de la metáfora de Aristóteles, es decir, que tiene mucho tiempo y desde entonces pues la metáfora ha sufrido mucha evolución y ha sido pensada de otras muchas maneras. No voy a intentar siquiera resumir cuáles son esas maneras, desde luego, pero van a estar más o menos presentes de alguna manera en mi recorrido. Así que lo primero que quiero sugerir es que
la idea de sustitución de términos en esa metáfora tropo de la que les hablaba ha sido revisada y ha sido desplazada por otro tipo de relación, que es la relación de implicación entre sus dos términos. Como si se descubrieran ciertas cualidades del pájaro plegadas y escondidas dentro del hombre. El dominio fuente, el pájaro, caracteriza en parte al dominio meta, que es el poeta, pero no pretende decir lo que el poeta es en su globalidad. Nadie pretende definir con una metáfora al hombre mediante un pájaro. La metáfora solo propone un conocimiento muy parcial y además no es un conocimiento que aspire a imponerse a nosotros como una verdad, y de hecho yo no estoy nada de acuerdo con el enunciado de esta metáfora. Es lo que voy a tratar de demostrarles también en esta intervención, que el pensamiento del poeta no es un vuelo sin obstáculos. Es verdad que a menos que sean muy cotidianas, pues las metáforas no presentan semejanzas evidentes para todos. Hablo, bien, desde luego, de la metáfora creativa. Pero tomando incluso metáforas bien manidas, por ejemplo, la de Romeo, que dice que Julieta es el sol, ¿no? Conocidísima. Bueno, bien, por muy convencido que esté Romeo de que Julieta es el sol, bien sabe él que para nosotros Julieta no es lo mismo que para él. Nosotros no estamos enamorados de Julieta, pero sin embargo Romeo aspira a comunicarnos su comprensión de Julieta y a que comprendamos esa metáfora que le está haciendo, y lo hace apelando a un fondo experiencial que todos tenemos, que todos compartimos, o por lo menos los que nos enamoramos, ¿no? Romeo apela a la experiencia perceptiva, vivencial, emocional, que está almacenada en su memoria, y cuenta con que sea útil para que encontremos la semejanza que él propone, que está almacenada en su memoria y en la nuestra. Así que la metáfora es una hipótesis que no espera ser validada por un conocimiento que prescinda del sujeto, por lo menos, pero que sí que espera ser refrendada por otra subjetividad. Y, sin embargo, aunque renuncia a la verdad y a la objetividad, la metáfora no renuncia a la racionalidad. La metáfora, dicen Lakoff y Johnson, al hablar de esa que llaman metáfora conceptual, metáfora cognitiva, dicen que la metáfora utiliza una racionalidad imaginativa. La noción de metáfora conceptual, que tiene ya casi 35 años de vida, ha visto cómo ha venido a confluir con ella una nueva idea de la analogía, una nueva idea, una analogía que está redefinida, la analogía desde un ámbito cognitivo por Hofstadter y Sander. Y ya no es una analogía lógica, aristotélica, lo que aquí se propone, y de la que les he hablado al principio. Esta nueva analogía cognitiva es comprendida como un proceso omnipresente en todo tipo de pensamiento, igual que la metáfora conceptual, por cierto, y puede funcionar consciente o inconscientemente, es decir, ya no se explicitan sus relaciones proporcionales de manera tan clara. Puede poseer una raíz, y posee de hecho una raíz contextual y dependiente de la memoria. Es decir, que esa analogía realiza modos de intuición con anclaje experiencial que tienen un valor cognitivo. Bueno, la analogía cognitiva lo mismo puede producir una evidencia, una manzana es una manzana, que una metáfora poética rarísima. Es consustancial a nuestro pensamiento humano y Hofstadter y Sander afirman que el ser humano piensa y se desarrolla por extensiones y deslizamientos categoriales, dicen exactamente, deslizamientos categoriales. La analogía cognitiva funciona produciendo una evolución, produciendo categorías que evolucionan. No son fijas,
sino que evolucionan en el tiempo y con la experiencia. Y así que el cerebro en realidad no posee conceptos y símbolos fijados y definidos, no tiene una colección de ellos, sino que estos símbolos dependen de las expansiones y deslizamientos que les proporcionan las analogías que continuamente estamos haciendo cuando pensamos a lo largo de nuestra vida. Bueno, imagino que ya están ustedes viendo la gran dificultad de distinguir entre esta analogía cognitiva y la metáfora en general. Y una y otra ya sabemos que pueden ser banales, usuales o también muy sorprendentes. Y en ello pues no hay nada más que grados de deslizamiento conceptual. Y si yo tomo mi metáfora banal, el poeta es un pájaro, que es casi una expresión prefijada, y pues la pongo en manos del poeta Baudelaire, pues la metáfora se dinamiza. Baudelaire dice que el poeta es un albatros, ese pájaro que tiene alas muy grandes y que vuela muy bien, pero en fin, no sabe andar en tierra, desde luego. Y de este modo, a la básica analogía sobre la que yo estaba haciendo mi metáfora, pues se añade otra que dice que el poeta es a la realidad como el albatros a la tierra. Bueno, hay una metáfora que se origina dentro de otra, ¿no? Como se puede apreciar. Y la categoría pues está sufriendo un deslizamiento. Ha sido enriquecida, añadiéndole algo, y se refiere no solo a seres que actúan en un espacio sin obstáculos, sino también que se vuelven inútiles, muy inútiles, cuando encuentran esos obstáculos. Bueno, ya les he dicho que yo no estoy de acuerdo con esta metáfora referida al poeta, pero es la evolución de la categoría lo que me interesa en este momento. Bueno, decía pues que las analogías cognitivas y las metáforas insertan a los conceptos o símbolos en contextos experienciales. Y quiere esto decir que la metáfora puede abrir el símbolo concepto para subrayar una de sus propiedades que no ha sido identificada anteriormente y que ahora surge cuando se inserta al símbolo en otro contexto. Y por ello, la metáfora se atreve a operar con conceptos que no son bien conocidos, que no son del todo conocidos, por lo menos, y con conceptos complejos. La metáfora, según Lakoff y Johnson, es un instrumento para entender parcialmente aquello que no se puede entender en su totalidad. Y es una suerte de tanteo que construye una representación del dominio meta, ensayando uno o varios dominios fuentes. Se diría que está añadiendo algo, ¿no? Y no extrayendo solo rasgos de fuente y meta. Y es que lo que hace es subrayar rasgos que no tenían antes una relevancia cognitiva. Ahora la metáfora recoge esos rasgos y funda con ellos una semejanza que antes no se percibía. Es decir, hace una nueva categoría que no existía, o por lo menos que no existía en el estado al que llega tras la metáfora. Esa evolución, en ese estado de evolución no existía antes de hacer la metáfora. A medida que las metáforas se vuelven creativas, se hacen también más complejas, combinan más tipos de deslizamiento de las categorías, pues en un recorrido que a menudo es bastante difícil de describir. Y como ocurre en el caso de la metáfora surrealista, precisamente, que parece resistirse a la comprensión analógica, ¿no? Bueno, del surrealismo sabemos algunas cosas. Su concepto de escritura automática abogaba por dejar surgir una expresión supuestamente dictada por el inconsciente en ausencia de todo control racional. Eso decía sobre la escritura automática. Pero lo cierto es que los surrealistas no siempre se entregaban a la escritura automática y, desde luego, no siempre podían evitar la racionalidad analógica no podían evitar hacer analogías tampoco. Pero sí que hacían todo lo posible para dar la mayor elasticidad posible a esas analogías. En cuanto al inconsciente, les interesaba precisamente el inconsciente
por lo que éste sabía sin que lo supiera la conciencia superior. Es decir, a los surrealistas les interesaba ese saber ajeno a la razón. Y entonces el concepto de metáfora surrealista es forzosamente extraño en términos cognitivos. ¿Por qué? Porque hay, por así decir, una pugna entre lo inconsciente y la racionalidad analógica que subyace a la metáfora. Pero en el inconsciente tiene un gran papel el cuerpo, ya lo sabemos, ¿no? Y también como en casi todas las experiencias en las que se basa la metáfora conceptual. Vinculado a las pulsiones, o como decía el psicoanálisis, o vinculado a las emociones, como dice Damasio, o vinculado a la experiencia espacial y temporal, como dicen Lakoff y Johnson, el cuerpo media en las metáforas, sean estas conceptuales o surrealistas. En la metáfora surrealista ocurre algo así como en los cuadros de Dalí, que Dalí obliga a sus relojes a amoldarse a formas que no se les parecen. Y en la metáfora surrealista ocurre algo parecido. Los símbolos o conceptos se ven obligados a entrar en categorías que intuitivamente no les convienen. Su lector experimenta dificultad en establecer qué categorías está manejando la metáfora que está leyendo, ¿no? Es decir, que hay un desafío a la elasticidad de la analogía cognitiva, ¿no? Y, bueno, quizás por eso vamos a salir provisionalmente de ella, de la analogía cognitiva y de la metáfora, para un pequeño análisis que me propongo hacer a partir de un verso surrealista, que es un verso muy conocido. Bueno, es un verso del poeta Paul Éluard, y dice así, la tierra es azul como una naranja. Bueno, señalo en primer lugar una posibilidad que no me convence nada, para dejar las cosas claras, no me parece que se trate de una estructura atributiva, sin metáfora, una estructura que diga que la Tierra es de un determinado tipo de azul, por ejemplo, un azul cobalto, un azul verdoso, un azul anaranjado. Bueno, y no solo porque hay gran distancia entre azul y naranja, en fin, son colores complementarios, ¿no? Sino porque sencillamente en el mundo real las naranjas no son azules. Bueno, lo que tenemos es una estructura comparativa que nos propone pues, una propiedad común para la tierra y la naranja, ser azules. Así que, aunque no haya una expresión metafórica clásica, sí hay un significado metafórico y ya sabemos con Ricoeur que la metáfora pues ya no es un tropo, ¿no? que afecta solo a la palabra, sino que puede afectar a todo el enunciado, incluso a todo un discurso. De modo que a la tierra se le está proponiendo que comparta una categoría de color con la naranja. Bueno, la metáfora resultante de esta operación pues no es muy impactante, la verdad. Dice la tierra es una naranja. Pero lo que sí es raro es de dónde viene esa metáfora, el dominio fuente sobre el que la metáfora se ha construido. Una naranja azul. La rareza procede, pues, de que ese dominio fuente de la metáfora no es realista. No existe más que como imagen. Y es cuando menos una experiencia dudosa de hacer. Yo sospecho que por eso es por lo que se habla mucho en el surrealismo de imagen surrealista y poco, y mucho menos, en todo caso, de metáfora surrealista. Porque el surrealismo suele ocuparse más de escoger imágenes fuente impactantes y se ocupa bastante menos de hacer analogías que sean aceptables. Aquí es más sorprendente la imagen de una naranja azul, que es el dominio fuente, que la metáfora resultante, que es la tierra es una naranja. Bueno, concedamos que el poeta Éluard tiene una experiencia, puesto que es surrealista, de ese raro dominio fuente, que tiene una experiencia imaginativa u onírica. Bueno, vale. Pero no podemos pasar por alto
que para que la analogía funcione, para encontrar la categoría de azul como algo común, pues el dominio meta, es decir, la Tierra, tiene que tener también entre sus características el ser azul. Y bueno, me dirán ustedes, la Tierra, bueno, es un planeta que se ve azul desde el espacio, ¿no? Tenemos experiencia de ello. Es cierto, pero el problema es que el poeta Éluard no lo tenía en la cabeza porque escribe este poema en 1926, y en fin, la Viaje a la Luna es del 61, el Explorer 1 es del 58 y Éluard no podía saber que la Tierra se ve azul desde el espacio. Así que acabamos de perder la posibilidad de establecer una metáfora entre la Tierra y la naranja que esté sustentada por esa categoría común de azul. O dicho, en fin, no es simple, por lo menos. Dicho de otro modo, no es simple. No se basa esa metáfora sobre una propiedad compartida en un nivel simple. Esa propiedad, el ser azul, hay que encontrarla en otro nivel, que no es el de la pura percepción visual. Así que hay que abordar de otra manera la construcción de esa propiedad que no está ni en la Tierra ni en la naranja reales. Porque bueno, el surgimiento de una nueva propiedad compartida es precisamente una de las características de la metáfora creativa y de la analogía cognitiva. Y también de otro tipo de operación mental que voy a abordar ahora. Merece la pena que acercamos en este momento me he saltado algo. Me he pasado dos, ¿verdad? Sí. Eso es. Vamos a acercarnos a esa operación mental que se llama blending o integración conceptual, y que quiere decir precisamente mestizaje, ¿no? Bueno, mezcla. Y que es una operación que sirve para construir sentido, para innovar, y lo hace pues comprendiendo conjuntos conceptuales dispares y comprimiéndolos en un solo espacio mental. La idea del blending, que es de Fauconnier y de Turner, es que hay dos espacios iniciales que se ponen en correspondencia mediante una proyección parcial, y el resultado es un espacio integrante que se llama también blend, y este blend contiene una nueva estructura. El ejemplo más clásico, pues el de este cirujano es un carnicero, es un espacio blend, que está construido a partir de dos espacios mentales, el de un cirujano típico, que trabaja abriendo los cuerpos, y un carnicero típico que también abre cuerpos, ¿no? Y el blend tiene una nueva característica. En fin, el cirujano del que se habla es un cirujano muy incompetente, es decir, que la incompetencia surge como algo nuevo en ese espacio blend. Bueno, se ha inventado algo nuevo. Bien, el blend resultante es, como están apreciando, pues una metáfora también, pero no todos los blends son metáforas, y no todos están sustentados por relaciones de semejanza. Hay muchos tipos de relaciones que para construir blends, pues relaciones de causalidad, de tiempo, de parte de todo, de intención, etc. Bueno, el blend ofrece tipos de relación diversa a los espacios, y estos espacios de partida pues pueden ser en sí mismos bastante sencillos, como es el caso, pero también pueden estar muy construidos individual o culturalmente. Y en nuestro ejemplo, el poeta está en posición de pensar sobre el espacio y sobre el planeta Tierra. Esa es su situación. Y les voy a proponer para él dos espacios mentales de partida para construir un blend. Pero esos dos espacios mentales están también, cada uno de ellos, construidos en su interior. Y vamos al primero de ellos. En primer espacio mental del poeta, pues entonces el subespacio 1. En ese subespacio
encontramos a Galileo, que enfoca su telescopio hacia la Luna y descubre en ella un relieve lunar. En realidad Galileo no ve a simple vista las montañas, sino que las está deduciendo de sus observaciones en analogía con la Tierra, ¿no? Y lo hace gracias a sus conocimientos de dibujo y de perspectiva. Y bueno, el resultado es que la Luna es redonda y con relieve, como la Tierra, ¿no? La Tierra y la Luna son redondas y con relieve. En el segundo subespacio mental está Newton, que ve caer la manzana y está pensando que la Tierra y la Luna están sometidas a fuerzas contrarrestadas por el movimiento y eso les impide caer. Así que la Tierra y la Luna pues tienen forma parecida a las manzanas, pero no caen como manzanas. Y Newton piensa finalmente que la manzana es una metáfora insuficiente para la Luna y para la Tierra. A partir de estos subespacios mentales, el poeta construye su primer blend. Si en un subespacio la Tierra y la Luna son redondas y con relieve, y si en otro subespacio son en parte como manzanas, pero no son manzanas, en el blend resultante la Tierra y la Luna han de ser otra fruta, son naranjas. Bueno, las naranjas no estaban ni en el espacio mental que se refería a Galileo ni en el que se refería a Newton, pero han aparecido como un nuevo significado en el blend al aplicar la redondez y la rugosidad a una fruta que ha de parecerse a una manzana, pero que no lo es. Con este blend ya tenemos construido el primer espacio mental del poeta, ¿no? La Tierra es una naranja. Bueno, yo admito que me desembarazo un poquito rápido de la Luna, ¿no? Pero bueno, el poeta habla de la Tierra, en fin, es lo que ha seleccionado él. Bueno, y por cierto, ya se habrán dado cuenta de que estos dos espacios, el de Galileo y el de Newton, pues son en sí mismos son momentos analógicos, intuitivos, de eureka, que preceden a teorías científicas en sí. Bueno, bien, volvamos a nuestro poeta Éluard, y el segundo gran espacio mental con el que habrá de construir el blend definitivo que sustenta el verso. Pues en ese segundo espacio mental lo que tiene el poeta, ya se lo digo rápidamente, es una naranja azul. ¿Y de dónde sale tal contenido de espacio mental? Ya les digo que también es complejo y que se ha formado mediante una metáfora sinestésica. Es decir, que finalmente yo no creo que la naranja azul sea una imagen onírica y sin explicación. Al nombrar la sinestesia, pues estoy ya volviendo a mi segunda pregunta del título, ¿no? La que preguntaba por lo perceptivo, por el sabor concretamente, cómo sabe una metáfora. Bueno, aunque haya naranjas de por medio, yo no voy a hablar de sabor de la naranja, aunque sí voy a referirme a hechos perceptivos. Mi hipótesis es que la naranja y el color azul se encuentran reunidos mediante una percepción sinestésica y voy a tratar de explicarme. La sinestesia entró en la poesía de manera muy fuerte a finales del siglo XIX. Es quizás la mayor revolución poética que ha existido, en el sentido de que lo que hace es dar carta de presencia de manera muy explícita a los modos de relación del cuerpo con el mundo que no pasan por la conciencia superior. Los está incluyendo entre la poesía. Y Baudelaire fue el primero que nombró a esta sinestesia en contexto poético, dándole el nombre de la teoría de las correspondencias, ¿no? Y las que llamaba correspondencias horizontales, concretamente, pues son las que recogen este principio sinestésico, el famoso verso de Baudelaire que dice que los colores, los olores y los sonidos se responden. La sinestesia pudiera ser considerada un caso de analogía cognitiva o metáfora, en el que el dominio fuente se impone contra toda racionalidad al dominio meta.
se impone por razones que puedan ser puramente neurológicas, porque la experiencia de ver un número de un color determinado se debe a un cruce de conexiones entre áreas cercanas de número y color, por ejemplo, bien, esas cosas. O se impone porque así lo cultiva y potencia el poeta en su sensibilidad perceptiva. Se cultiva. Sin duda, los surrealistas, que tan afectos a lo inconsciente, pues valoraban mucho la potencia metafórica de la sinestesia. Pero yo no voy a proponerles tampoco una supuesta sinestesia en la que la idea de la fruta llamada naranja se vea asociada con el color azul. No, yo me voy a referir a un tipo de sinestesia que es fundamental para la poesía. Y es fundamental para la poesía porque implica el lenguaje en su dimensión física y no solo en su dimensión representativa. Y esto es lo esencial en la poesía, la implicación del lenguaje en su dimensión física y no solo en su dimensión representativa. Y porque además implica al lenguaje en esas dos dimensiones a la vez y juntas, combinadas. Hasta ahora yo no he tenido problemas en manejar este verso surrealista pues en su versión traducida, es decir, que no he estado distinguiendo una metáfora que fuera, que se creara en el pensamiento de una metáfora que se creara en el lenguaje. Las he estado tratando de la misma manera, pero ahora sí que voy a necesitar traducir esa metáfora a su forma lingüística original, es decir, a la condición física original del lenguaje poético a la que acude este verso. Porque, aunque ciertamente la poesía y la metáfora usan la dimensión simbólica y conceptual de las palabras, y las palabras siguen significando en cierta medida lo que siempre significan, ¿no?, en el lenguaje, pues el funcionamiento metafórico y poético en general lo que hace es que suspende en algún nivel el funcionamiento de los símbolos y les dota a esos símbolos de un funcionamiento subsimbólico, rompe el símbolo. Y lo específico de la poesía es que hace reposar esas propiedades físicas de las palabras, esa ruptura del símbolo sobre las características físicas del lenguaje. En el caso de la poesía, y la que vamos a abordar aquí, esencialmente, sobre todo, el sonido. Subsidiariamente también está la cuestión visual, de la que no hablaremos. El neurólogo Ramachandran nos dice que todos somos un poco sinestetas, ¿no? El famoso experimento de Bouba-Kiki, los que conocen ustedes, lo demuestra. Prácticamente todo el mundo asocia Bouba con una representación visual de formas ondulantes, redondas, y también casi todos asociamos a Kiki con una representación visual angulosa, de picos afilados. Bien. Nuestro cerebro lo que hace es una abstracción sinestésica, elabora una modalidad cruzada, una categoría de modalidad cruzada, mejor dicho, a la que se pueden acoger esos pares visuales y sonoros. Bueno, pues bien, en francés el verso de Luard dice así: La terre est bleue comme une orange. Y la redondez de la naranja no es que sea azul, es que es bleu, donde el sonido se oye vinculado a la experiencia gestual de la boca que lo pronuncia, redondeando rotundamente los labios en una sola emisión vocal. Y por eso la naranja es bleu, porque es redonda. Esa es la propiedad compartida entre la naranja y el color bleu. Es quizá muy poca cosa, pero es definitiva en el pensamiento poético. Y, por cierto, es definitiva para la invención del lenguaje, tal y como lo conciben hoy sus estudiosos, que dicen que fue combinación de gesto y sonido. La poesía siempre lo ha sabido y, bueno, también sabe que nuestra cognición está anclada en nuestro cuerpo. Así pues, concluyo. El blend al que corresponde el verso de Luard procede de dos espacios mentales que son, a su vez, un blend, la tierra es una naranja, y otro es una metáfora sinestésica. La naranja es azul, o la naranja es más bien bleu.
El blend resultante es la tierra es azul, como una naranja. No es formalmente una metáfora, tampoco es una atribución realista, pero les recuerdo que Éluard no sabía que nuestro planeta se ve azul desde el espacio y desde luego no hay nada banal en este blend. Podría verse como una intuición que después han verificado los adelantos científicos y tecnológicos. Bueno, seguro que Éluard no lo consideraba una intuición. Él solo era un poeta surrealista. No, bueno, sin embargo, è pur si muove, que decía Galileo. Bueno, el verso siguiente, el segundo verso que sigue a este del poema, dice: nunca un error, las palabras no mienten. No hay error donde no se está midiendo la verdad. Y la poesía no dice una verdad comprobable, pero tampoco dice mentiras. Solo hace una conjetura, es decir, etimológicamente, conecta indicios. Eso sí, mediante una racionalidad que a sí misma se desafía. Muchas gracias.